No, llegaron los dólares del Banco Mundial que habían Ah. prometido también, además de los 12.000 millones de dólares del FMI. Y así el Banco Central sigue acumulando reservas, pero a través de la deuda. Lo que tiene que hacer ahora es acumular vía compra de dólares o vía ingreso de divisas por las exportaciones, tanto del campo como de la industria. Ahí estuvo la discusión en el día de ayer porque algunos actores, como por ejemplo López Murphy, para nada kirchnerista, planteaban que a $1 a 1.160 el Banco Central podría empezar a comprar para acumular las reservas, justamente porque las metas del FMI para la Argentina son muy exigentes hacia fin de año. Le exige una acumulación de reservas más que importante, y si el gobierno no se dedica a hacer ese tipo de movimientos, bueno, depende solamente de lo que ingrese por vía exportaciones, que por otro lado el gobierno se negó, dijo que van a comprar solamente cuando toque el piso de la banda de flotación, alrededor de los 1.000 pesos. Entonces, bueno, uno está a la expectativa si eso va a suceder o no y cuándo. Recordemos que el Banco Central, si bien planteó tanto la compra y la venta en los extremos de las bandas, puede hacerlo en el medio o puede hacerlo en otros puntos de esta banda de flotación. Hablé recién de las exportaciones. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con gente referente del sector, porque a raíz de las declaraciones del presidente de que van a volver en junio las retenciones, como ya lo habían planteado antes, están en un dilema, al menos a priori. ¿Por qué? Porque el viernes, antes del cepo, el dólar blend, que es al que accedían las exportadoras del 80% al oficial y el 20% al contado con liqui, cerró en 1.228 pesos. Bueno, hoy el campo tiene un dólar de exportación de 1.160 pesos. Lo que hay que preguntar es si esta mínima diferencia les es rentable o no. Por lo que uno pudo leer, la respuesta es no. Y el otro tema es cómo le aumentaron los insumos al campo en este sentido, porque mientras importaban el viernes a 1.060 pesos, hoy importan a 1.160, lo que es un aumento para el productor más que nada, que es quien en definitiva muchas veces no pone el precio final a esa exportación, porque como lo escuchamos ayer a Pino, quien realiza esta operación son las grandes exportadoras del país. Bueno, va a ser una discusión porque de ello depende la liquidación de la cosecha gruesa en estos 3 meses, donde el gobierno espera recibir una importante entrada de dólares. Por donde se van a ir algunos dólares que uno estima que no son tantos, pero de todas maneras es un guiño y es una medida que tomó ayer el gobierno, festejada por Manuel Adorni. Anunció la eliminación de los impuestos para los consumos con tarjeta de crédito en las plataformas de gaming como Steam y PlayStation, que estaban alcanzadas por 21% de IVA y 30% de percepción. Gran decisión del gobierno. Bueno, mirá puede lo que ser. te voy a decir. Grande, bueno, tengo muchos grupos de amigos adictos a la plataforma Steam y festejaban esa decisión. Se habían encarecido muchísimo los precios de Sí. los productos, no solamente de juegos, sino también de todo lo que engloba el mundo gaming, que son muchos consumos con tarjeta de crédito, porque se pagan membresías, se pagan también recursos del juego, que para muchos es un hobby, un pasatiempo, y para otros es un modo de vida, como lo vemos hoy a toda la gente que vive de eso, porque hay transacciones de cuestiones del juego que se convierten en dinero, siendo ese el ingreso de estas personas. Gran noche para unas partidas de Counter-Strike, dijo el vocero que ayer, después les voy a contar, salió un pedido de informes de la cantidad de direcciones que tiene la Secretaría de Comunicación de la Nación, que dispone de un presupuesto de 30.000 millones de pesos. Hablando de prioridades y de dónde van los recursos del Estado. Pero en este sentido, dólar más barato para los gamers argentinos, mientras el dólar tarjeta, con la percepción del 30% de ganancias, sigue en 1.586 para consumos, por ejemplo, de plataformas o de compras en el exterior. Bueno, están exceptuados a partir de hoy los consumos en estas plataformas como Epic Games, Steam, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas. Steam es la más conocida, pero hay más de 15 fácil. Sí, hay muchísimas. Entonces, bueno,
por ahí hay un cambio en la política del gobierno. Es más o menos un panorama en cuanto a este jueves de Semana Santa, donde el dato quizá más fuerte de la economía real, que es por ahí la que importa o la que determina a la macro después, que es el consumo día a día, sumó un mes más de caída en el consumo. Son 16 meses ya con el mes de marzo que se retrae el consumo masivo, esto es en supermercados, en comercios. Bueno, están en rojo, 5,4% se contrajo interanualmente. El marzo pasado también había sido malo, por lo que si uno compara la caída con el 2023 o con los niveles de consumo del 2023 es aún mayor. Esto más allá de la economía de esas cadenas o de quienes venden al consumo masivo, lo que marca es una fuerte retracción en los consumos de las familias, de las personas que están día a día. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, ese dinero se trasladó al pago de servicios, se trasladó al pago del alquiler, se trasladó al pago de la salud, de la educación, bueno, un montón de componentes de gastos fijos que subieron muchísimo el último año. Y en el último ítem de este resumen es un posible cambio que anunció Guillermo Francos ayer en el Congreso, donde respondió muchísimas preguntas, menos las del caso Libra. Anunció que van a cambiar la forma de medición de pobreza y de IPC del INDEC, cosa que se venía planteando. Hace ya rato algunas encuestadoras hacíamos el paralelismo entre la inflación medida por el INDEC y la inflación medida por la encuesta permanente de hogares hecha en 2018, donde le da mayor peso a la cuestión de tarifas y servicios y menor peso o incidencia a los alimentos y bebidas. Más o menos es a grosso modo los cambios que habría en la medición de la pobreza, lo que a un año de gobierno con las tarifas un poco más, entre comillas, normalizadas a los valores reales, bueno, le daría a la medición un componente, dicen desde sectores de uno y otro lado, más real a la medición del índice de precios al consumidor. Y ahora